Ok, el video que vamos a realizar a continuación, o que vamos a mostrar, recoge toda la experiencia que tuvimos a la hora de trabajar con los tubos cerrados y abiertos para el trabajo del taller de ciencias. En primer lugar, quisimos trabajar con los tubos abiertos para saber cómo eran los sonidos, para crear flautas. Utilizamos este tubo, hicimos tubos del mismo largo, y que pretendíamos o queríamos hacerle huecos por ejemplo, a este hacerle 3 huecos, a este hacerle 4 huecos, y así sucesivamente, para saber cómo se iba a reproducir el sonido. Pero resulta que el sonido en un tubo abierto no es claro y no nos está produciendo ninguna nota musical, no nos está dando nada. Entonces lo que dijimos es, pues vamos a hacer tubos cerrados para trabajar y centrarnos todo el proyecto en eso. Entonces los tubos cerrados nos dan sonidos como este. Como ese. Posterior a eso, estuvimos mirando los grosores y como los diámetros de los tubos. Entonces vemos que este tiene un diámetro más pequeño en relación a este. Entonces por esta razón decidimos escoger los tubos pequeños, además porque en un blog que encontramos en internet nos recomendaban trabajar con tubos de 1 centímetro de diámetro. Entonces este, por ejemplo, que este ya es una nota que hemos creado, suena así. Bien, para crear los tubos lo que hicimos fue compramos un tubo grandísimo y lo comenzamos a recortar de acuerdo a las medidas que nos sugerían en internet. Entonces, por ejemplo, acá está Alexandra, nos va a mostrar cómo fue que cortamos y de alguna manera pulimos los tubos para que se me afinara un poco el sonido. Listo. Para adaptar un tubo que emitiera un sonido de nota fa, tenía que tener un largo de 13 centímetros, entonces vamos a cortar este tubo a esa distancia. Bueno, ya que tenemos el tubo cortado a las longitudes que encontramos en internet, procedemos a buscar un elemento que nos ayude a tapar el tubo con la intención de emitir cierta nota. Entonces acudimos a 3 herramientas. Una fue la silicona en barra, pero pues no cabía dentro del tubo. La otra era un tapón del mismo material, pero pues era un poco complicado, ya que lo que queríamos adaptar era el tubo a una nota, y pues esto era con la ayuda del afinador. Entonces accedimos a utilizar las bolitas de icopor. Entonces lo que hacíamos era introducirla dentro del tubo, y después con la ayuda de un pincel en el cual pues marcamos una serie de centímetros, pues lo íbamos adaptando hasta tal manera que con el afinador en el momento de soplar nos originara pues las notas que queríamos trabajar. Bueno, adaptado los tubos con las longitudes que aparecían en internet, como había hecho Alexandra con las bolitas de icopor, decidimos pues dar paso a afinar los tubos. Pero nos dábamos cuenta que la longitud que nos mostraba en internet a la hora de afinar el tubo no nos coincidía con esta nota. Entonces lo que nosotros decidimos fue, independientemente de la longitud del tubo, conseguir una nota, pues para conseguir inicialmente las 7 notas musicales que nos permitiera entonces analizar el sonido de estas. Como por ejemplo esta decidimos, con esta encontramos un sol. Por si habían algunas filtraciones del aire, entonces decidimos aplicarles silicona para ajustar bien la nota y que no se nos moviera la bolita en caso para que no se nos desafinara. Bueno, entonces una vez afinadas cada uno de los tubos, pues encontramos que sin importar la longitud se nos iban a repetir las notas. Entonces, por ejemplo, teníamos 2 res, 2 sol. Entonces pues el grupo decidió escoger uno de cada uno para comenzar a trabajar solo con las 7 notas, como ya se había dicho anteriormente. 2 fas,
escogimos este largo para que no se repitiera un poco el sonido que teníamos ya. Y escogimos este la. Finalmente, las notas que logramos afinar fueron las siguientes: do, mi, si, re, sol, la, y fa. Con estas notas pretendemos hacer el análisis en Audacity para saber cómo se comportan, cuáles son sus gráficas, mirar si es posible allí la frecuencia y mirar, por ejemplo, si hacemos esto de sumarlas, al tener, por ejemplo, un sonido como el de la nota si, grabar el de la nota si y grabar el de la nota do. Por ejemplo, hacerlo al tiempo así. Y ver que como son dos sonidos que su función se debe comportar de manera senoidal, al sumar dos sonidos senoidales, o sea, que están sonando al mismo tiempo, vamos a tratar de ver si con este programa podemos ver la sumatoria de Fourier o el teorema de Fourier.